Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase, la clase número 11 de este curso de programación desde cero. Bien, hemos llegado a un punto del curso que sinceramente me pone muy contento de que ya estemos aquí. Esta parte del curso es una parte en la cual va a haber una inflexión en lo que es el curso, en todo lo que hemos visto hasta el momento, ya que de ahora en más vamos a poder empezar a ver más práctica, sobre todo práctica relacionada con todos los temas anteriores que podemos unir y hacer ejercicios bastante interesantes. Y bueno, como les dije en un principio, cuando arrancamos con este curso, dijimos que iba a haber una parte que era muy tediosa, que era la parte de prácticamente teoría, pura teoría, que era la parte primera de este curso. La primera parte fue sinceramente un poquito pesada, pero necesaria, donde aprendimos todo cómo es que se programa, las estructuras de programación, cómo usar PCInt, las estructuras repetitivas, los condicionales y todo eso ahora lo vamos a utilizar para empezar a practicar. Pero antes vamos a ver la última clase de esto, que es la clase número 11. Obviamente, como les digo, es solamente un punto de inflexión en donde vamos a poder empezar a ver ejercicios más completos para practicar mucho más. Pero quedan temas interesantes que los vamos a ver después de este break de teoría que vamos a hacer. Después de esta última clase, lo que vamos a hacer es practicar y practicar. Así que prepárense porque se vienen bastantes videos de práctica. Bien, en esta clase específicamente lo que vamos a ver es el último ciclo, el ciclo para. Vamos a ver cómo se utiliza, cómo funciona y para qué lo vamos a utilizar. Así que vamos con la intro y arrancamos con la clase número 11. Bueno, ya estamos acá. Clase número 11. Estructuras repetitivas ciclo para. ¿Qué es el ciclo para? Bueno, el ciclo para se va a ejecutar, al igual que los demás ciclos, una cantidad, en este caso, definida de veces. A diferencia de los otros ciclos que vimos que eran indefinidos, en este tipo de ciclos vamos a definir la cantidad de veces que van a dar vuelta, o sea, la cantidad de veces que van a ciclar. ¿Qué me refiero con esto? Que a diferencia de los demás que eran con una condición, que la condición era una condición para terminar el ciclo o hasta dónde se tenía que repetir el ciclo, en este caso vamos a tener diferentes variables que nos van a dar un inicio y un final del ciclo. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, acá en la pantalla vemos la estructura de un diagrama de flujo donde justamente estamos teniendo un ciclo, el ciclo para. En este ciclo vamos a tener una variable de inicio, un paso y una variable de fin. ¿Esto qué es lo que es? Es lo que nosotros nos va a indicar, o en realidad lo que se le va a indicar al programa, ¿para qué? Para que inicie desde un número específico, por ejemplo, puede ser el número 1, como tenemos acá en el dibujo de la derecha, en el diagrama de la derecha vemos que tenemos como variable inicial el 1, como paso más 1 y como variable final 10. ¿Esto qué quiere decir? Que el ciclo se va a repetir desde 1 hasta 10 con saltos de 1 en 1. O sea, va a ir 1, 2, 3, 4 y así hasta el 10. O sea, se va a repetir 10 veces en este caso. Ahora, continuando. ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es la sintaxis de este tipo de ciclo? Vamos a tener la palabra reservada para, luego vamos a tener una variable inicial que generalmente se llama i, donde va a tener un valor esa i. Puede ser 0, puede ser 1 o puede ser el número que nosotros querramos. Pero tenemos que tener en cuenta que esa variable i es la variable que se ejecuta antes que el bucle inicie y es la variable de inicio en el bucle. ¿Y hasta dónde? Hasta una variable final. Esta variable final define la condición justamente para que se ejecute el bucle. O sea, hasta dónde se ejecuta el bucle. ¿Por qué? Porque si nosotros arrancamos, por ejemplo, en 1, en donde tenemos una variable inicial de 1, y queremos ir hasta 10, como teníamos recién en el diagrama de flujo, entonces va a tener que hacer X cantidad de saltos o de vueltas, mejor dicho, para llegar a la variable final, que es 10. Desde 1 a 10. Ahora, ¿cuánto van a hacer cada vuelta? ¿Cuánto va a aumentar esa variable inicial cada vuelta para que llegue a 10? Bueno, eso lo vamos a hacer con el paso. Le vamos a indicar un paso. Acá hay un detalle. Si nosotros hay una opción que es no colocar el compaso, esta parte que sale acá, la podemos obviar. En ese caso, si obviamos la parte que dice compaso, bueno, hay una
opción, en este caso, si obviamos la parte con paso, por defecto los bucles, los ciclo para, ponen un paso de 1, o sea, de 1 más 1. Pongamos ese ejemplo, pongamos el ejemplo que tenemos un paso de más 1. En ese caso, cada vez que nosotros damos una vuelta, ¿qué va a pasar con i? Va a aumentar 1 en 1. Entonces, va a arrancar en 1, a la siguiente vez que inicie el ciclo, va a aumentar a 2, la tercera a 3 y así sucesivamente hasta llegar al último que es 10. Una vez que se cumplió el hasta, entonces el ciclo termina, llega al fin y continúa con el resto del código. Ahora, hay un detalle que también está en las opciones de que nosotros pongamos en el paso un número que no sea un 1, que sea un 2, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que va a suceder es que las i van a aumentar en cada vuelta del ciclo en 2 unidades. O sea, la primera va a valer 1, la segunda va a valer 2, la tercera 5 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Y también tenemos el caso contrario, el caso opuesto, que ya lo vamos a ver, es un tipo también de estructuras, pero también podemos hacer que el ciclo vaya hacia atrás. Esto lo vamos a hacer y lo vamos a ver más en detalle, no se preocupen más adelante, con paso menos 1. En vez de ir aumentando, va restando a la variable. En este caso sería útil si nosotros arrancamos desde 10, por ejemplo, hasta 1. Si la variable inicial es 10 y la variable final, o sea el hasta, es 1, entonces para que esto funcione nosotros tenemos que poner en el paso un menos 1. ¿Para qué? Para que se vaya restando a ese 10 inicial cada uno de esos valores. Pero bueno, esto es un poquito más avanzado, ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora quédense con eso que vimos, que la variable inicial es de donde arranca el bucle y la variable final es donde termina. Y el paso es de cuánto en cuánto va a aumentar. Es básicamente lo que habíamos visto en los ciclos mientras o hacer mientras, que eran los contadores. El contador lo que hacía era aumentar en una X cantidad una variable, que puede ser una variable y. Ahora, un ejemplo sencillito de lo que sería esto es el que vemos en pantalla. Tenemos un algoritmo con un ciclo o un bucle para, que lo que hace es arrancar en 1 y terminar en 5, con un paso de 1. ¿Y qué va a hacer esto? En cada una de las vueltas va a escribir el mensaje hola, ¿qué tal? Ahora, ¿qué más podemos decir de la sintaxis? Podemos decir que es una sintaxis, a simple vista si la vemos, es una sintaxis mucho más compacta, mucho más legible que las anteriores. En este caso, a diferencia de los otros ciclos que hemos visto anteriormente, nosotros sabemos o tenemos definido hasta dónde se va a repetir lo que tengamos dentro del ciclo. Por eso es que justamente este es un bucle o un ciclo definido, porque nosotros le ponemos un inicio y le ponemos un final. O sea, con todo esto que digo, que como es más compacto, también tiene la ventaja que nos obliga a inicializar una condición. O sea, una condición de inicio y un incremento así también como un fin. Por eso es que justamente está definido cuántas veces nosotros vamos a repetir, o mejor dicho, cuántas veces el programa va a repetir esa instrucción que nosotros le pasemos. Entonces, en resumen, es una estructura que se repite una cantidad definida de veces. Ese definido lo ponemos nosotros como el final, el inicio y el final del bucle, y le damos un paso, o sea, en cuanto va a ir aumentando esa variable inicial cada vez que se repita el bucle. Ahora, veamos un ejemplo. Vamos a ingresar todos los números pares hasta X incluido. Ahora, con esto nos vamos a PCIN. Bien, ahora, ya en PCIN lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle acá ejemplo. Vamos a definir una variable, que va a ser la variable del bucle que vamos a utilizar. Como les dije, siempre, por lo general, se utiliza ahí. Después vamos a poner num final y los vamos a definir como entero. Seguidamente vamos a escribir un mensaje, pantalla, para que el usuario sepa lo que estamos haciendo y le vamos a poner ingrese el número final. Excelente. Ahora, a continuación vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer el número final, que es nosotros hasta dónde queremos llegar. Que es hasta dónde queremos, no, hasta dónde quiere el bucle repetirse, o sea, hasta dónde se va a repetir el bucle. Ahora lo vamos a ver bien qué quiero decir con esto. Vamos a hacer el bucle, como dijimos la estructura arranca con un para, la i, que es la variable inicial, y le vamos a arrancar en 0, en este caso. Le vamos a decir que se repita hasta num final, y después le vamos a decir que va a tener con paso, en este caso le vamos a decir que tiene paso 2, con paso 2. La palabra ser y el fin par. Ahora, dentro vamos a decirle que escriba justamente la variable i, que es la variable que va teniendo
cada vez que nosotros damos una vuelta al ciclo, justamente el incremento va cada vuelta aumentando ese valor en el incremento o en el paso que nosotros vamos haciendo. Si en la primera vale 0, en la segunda en este caso va a valer 2, en la tercera 4 y así sucesivamente. ¿Hasta llegar a dónde? Al número final. Si nosotros le indicamos 10, entonces hasta llegar a 10. Ponemos i y ejecutamos. Vamos a agrandar un poquito, perdón. Vamos a agrandar todo un poco para que se vea mejor. Y acá podemos ingresar el número final. Le vamos a poner 10. Y nos va a mostrar, a ver, antes que yo presione Enter, quiero que piensen ustedes qué es lo que va a colocar en pantalla. Bueno, pónganle pausa, piénsenlo y ahora le apretamos Enter y vemos qué coloca en pantalla. Fíjense, ¿qué es lo que hace? La primera vuelta vale 0, o sea, nos escribe un 0. Después, aumenta en 2, nos escribe un 2. ¿Por qué? Porque i ahora vale 2. La tercera vuelta vale 4, la cuarta vuelta vale 6, 8 y 10 en la final. ¿Está? Cada vuelta fue aumentando de 2 en 2 porque nosotros le pusimos 2. Si yo acá le coloco un 1, esto lo cerramos y lo volvemos a ejecutar, o bueno, lo podría haber reiniciado también. ¿Y qué va a pasar? Yo le pongo 10 y ahora ¿qué va a pasar? Fíjense, va a ir de 1 en 1. ¿Por qué? Porque yo le puse paso 1. ¿Se entiende? Eso es justamente lo que quería mostrarles que hace la estructura para. Está totalmente legible acá lo que nosotros vamos a obtener. Acá decimos que el bucle se va a repetir desde 0 hasta un número final que nosotros lo indicamos por teclado y va a ser un paso de 1, o sea, va a ir de 1 en 1. Si le ponemos un 10 se va a repetir 11 veces. ¿Por qué? Porque incluye el 0. Si nosotros quisiéramos que se incluyera, o sea, que se repitiera 10 veces, tendríamos que poner menos 1. Entonces se va a incluir 10 veces. O la otra opción es que arranque de 1 directamente. Entonces ahí sí se va a repetir 10 veces. Como le hemos puesto el 0, incluye el 0 y se repite una vez más. No sé si se entendió eso, si no, lo vamos a ver mejor en el próximo ejemplo. Bien, ahora, continuando, bueno, acá podemos ver lo que acabamos de hacer. Bien, ahora tenemos otro ejemplo. Quiero mostrar por pantalla todos los números enteros consecutivos que existen entre un valor inicial y uno final. ¿Está? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver primero, antes de irnos al código, un poquito el diagrama de flujo. ¿Cómo se haría? Primero, ¿qué hacemos? Definimos los números que vamos a ingresar por teclado. Vamos a definir el número 1, vamos a definir el número 2, el num 1, el num 2, vamos a definir i, que va a ser el incremento que va a tener el número, o sea, el bucle, y después vamos a pedir por teclado, con un mensajito cada uno, los números, tanto sea num 1 como num 2. Seguidamente, lo que se va a hacer es realizar un bucle para, con un incremento de 1 y que vaya desde un número num más 1 hasta un número num menos 1. ¿Está? Ahora, esto que nos va a mostrar por pantalla nos va a mostrar justamente ese número que incrementó uno al lado del otro. Lo vemos en código, pasamos a psain nuevamente, generamos un nuevo archivo, ponemos ejemplo 2 y lo que vamos a hacer es, como dije, como decía el diagrama de flujo, definir num 1, definimos num 2, perdón que lo vamos a agrandar, definimos i y los definimos como enteros. Seguidamente escribimos un mensaje en pantalla que diga ingrese el primer número. Leemos ese primer número. Seguidamente escribimos otro mensaje en pantalla, ingrese el segundo número. Leer el num 2. Y seguido lo que hacemos es crear el bucle para, que va a ir desde i igual a num 1 más 1 hasta num 2 menos 1. Y lo vamos a hacer con paso 1. El hacer y dentro vamos a escribir la variable i, seguida de un espacio para que quede más bonito, y le ponemos la palabra reservada sin saltar. Esto lo que va a hacer es que cada vuelta al escribir no salte de línea, sino que se coloque uno al lado del otro. Lo ejecutamos para ver cómo funciona y le ponemos el primer número que arranque en 1, le vamos a poner, y que termine en 10. Perdón, y que termine en 10. Y ahí vemos que arranca de 2, o sea, arranca de 1 más 1 sería. ¿Por qué? Porque le hemos puesto 1 en num 1. Y como tenemos que arranca desde num 1 más 1, entonces arranca desde 2. Y termina en num 2 menos 1. Num 2 le pusimos 10, menos 1 es 9. Va desde el 2 hasta el 9. Excelente. Ahora vemos cómo queda y exactamente es como lo que acabamos de ver. Otro ejemplo, al ejercicio anterior vamos a agregarle algo más. Si el usuario ingresa un número más grande primero y luego uno más chico, hay que intercambiarlos. Por ejemplo, el usuario ingresa 5 y luego 2, los invertiremos. ¿Para qué? Para que ahora muestren todos los números entre 2 y 5. Si nosotros le dejamos 5 y 2, ¿qué va a pasar? Que el bucle no va a entender lo que hacemos y no vamos a poder ejecutarlo. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo que vaya desde 5 a 2 con paso 1.
Si lo aumentamos, entonces no va a ir hacia 2, no va a terminar nunca. ¿Se entiende? O sea, ¿qué va a pasar acá? Que como nosotros queremos que vaya desde 5 a 2, si lo dejamos así, el bucle no se va a ejecutar y no vamos a tener ningún resultado. Entonces lo que tenemos que hacer es invertir. Vamos a PCInt y vemos cómo lo hacemos. Tenemos un nuevo archivo, agrandamos esto, ponemos título, acá ejemplo, 2 ejemplos creo que estaba poniendo, sí, ejemplo 3. Y ahora ¿qué hacemos? Definimos, vamos a definir num1, definimos num2, definimos y definimos un auxiliar coma entero. Luego ¿qué hacemos? Pedimos que ingrese el primer número, leemos ese primer número, seguidamente escribimos otra vez un mensaje que ingrese el segundo número, leemos ese segundo número, num2, seguidamente, ahora lo que vamos a hacer, acá se los voy a comentar para que lo tengan, lo que hacemos es, si el primer número es mayor, entonces lo intercambiamos con el segundo. ¿Está? Para esto usamos una estructura condicional, que ya la hemos visto. Hacemos si num2 es menor a num1, entonces pasa lo siguiente. Y acá viene lo que hicimos acá arriba, y se los explico, el tema de por qué puso una variable auxiliar como entero. Bueno, esta variable lo que va a hacer es las veces de un intercambiador, un puente entre una variable y la otra. A mí me encanta el paint, así que le voy a explicar con el paint. Si nosotros tenemos una variable, supónganse que tenemos esa variable, tenemos esa otra variable, que una variable es num1, vamos a decir que esta es num1 y vamos a decir que esta otra es num2. Bueno, estas dos variables, si nosotros tenemos un valor adentro, por ejemplo, en esta tenemos un 1 y en esta tenemos un 2, queremos cambiarlo. Entonces, para cambiarlo, ¿qué tenemos que hacer? Este ponerlo acá y este ponerlo acá. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros queremos llevar una variable a otra, si nosotros queremos llevar esta acá y esta otra la queremos llevar acá, ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar con el problema de que cuando pasemos esta acá, esta variable la vamos a perder. O sea, esta variable se elimina. ¿Por qué? Porque se pisa con este. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener acá adentro un 2 y acá también vamos a tener un 2. Ahora, cuando queramos recuperar esta variable 1, no la vamos a tener más. Es por eso que acá viene justamente, y volvemos atrás, tenemos la tercera variable, que es la variable justamente auxiliar. Esta variable auxiliar es una tercera variable, acá le vamos a poner que es la variable auxiliar, que se encarga de tener temporalmente ese número a intercambiar. Por ejemplo, no el número a intercambiar, sino el número en donde se va la variable. ¿Qué me refiero con esto? Ahora lo vemos. Si nosotros queremos llevar este numerito, el 2, a este lado, entonces este numerito que tenemos acá lo tenemos que guardar en otro lado para no perderlo, porque si no va a pasar lo de recién, se va a pisar. Ahí es donde entra esta variable nuevamente justamente para almacenar este número. Este número se va a quedar almacenado temporalmente en esta variable. Entonces, ahora vamos a tener dentro de esta el número 2. Este número se va a ir, el número justamente 1 ya no va a existir más, va a pasar lo que vimos recién, se pisa con el 2, y este 1 ahora lo tenemos guardado en la variable auxiliar. Con esta variable auxiliar lo que hacemos es llevarlo a esta variable num2. Y lo que se va a hacer ahora es pisar el número 2 y ahora vamos a tener el 1. Y de esta manera lo que hemos conseguido es intercambiar el valor de num2 a num1 y el de num1 a num2. ¿Se entendió? Ahora, eso llevado a código lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner auxiliar igual a num1. Luego vamos a poner num1 igual a num2 y num2 igual a auxiliar. ¿Qué hacemos? Justamente lo que vimos recién con la cajita. Num1 lo guardamos temporalmente en auxiliar. Luego pasamos lo que tiene la variable num2 a num1 y luego ponemos lo del auxiliar, que era lo que tenía num1, en la variable num2. Y de esta manera hemos puesto lo que tenía una variable en la otra. Una vez que tenemos intercambiados los valores, si son el segundo mayor que el primero, entonces hacemos la estructura para. Esta estructura dice para i igual a num1 más 1. ¿Por qué más 1? Porque es el mismo ejercicio que el anterior. Lo único que le agregamos esta parte. Solamente le hemos agregado esta parte. Es más, esta parte, si quieren, la podemos copiar
para ir un poquito más rápido, de acá, porque es exactamente lo mismo. Lo ponemos de ahí y ya lo tenemos dentro de nuestro código y lo ejecutamos para ver cómo funciona. Por ejemplo, vamos a ver si ponemos el primer número un 5 y el segundo número un 2. En este caso los va a tener que invertir y va a tener que funcionar. Perfecto, funciona y nos muestra 3 y 4. Lo mismo si lo hacemos de la otra manera. Si ponemos primero un 2 y después un 5, tendría que funcionar igual. ¿Está? Funciona perfecto y hemos invertido los valores, o sea, ahora no hay margen de que podamos equivocarnos con el ingreso de valores por teclado. Acá podemos ver la resolución, que está exactamente como lo hemos hecho, y por último vamos a ver un ejemplo que nos dice, vamos a pedirle al usuario que ingrese X cantidad de números para luego ingresar el promedio entre ellos. Este ejercicio es un ejercicio bastante interesante que implica un cálculo interno. Para hacer esto vamos a utilizar dos estructuras que las pasamos a ver a continuación. Creamos un nuevo archivo, a este le vamos a poner ejemplo, creo que era 4 o 5. 4, a ver, 4. Bien. Ejemplo 4, lo que vamos a hacer es definir un num, que vamos a ingresarlo por teclado. Después vamos a definir una variable i, que va a ser la del bucle para, una variable total, que va a ser para la cantidad de números a ingresar que vamos a querer, y una variable promedio final, que va a ser el promedio justamente final que vamos a calcular, como entero. Vamos a escribir un mensaje que diga cuántos números va a ingresar. Vamos a leer la variable que va a contener esto, que es justamente la variable total. Seguidamente vamos a usar un mientras. ¿Y para qué un mientras? Pensarán. Bueno, el mientras lo que va a hacer es lo siguiente. Mientras total sea menor a 1, va a hacer lo siguiente. Escribir no es un valor válido. Ingrese de nuevo un valor. ¿Por qué? Porque si nosotros ingresamos un valor, acá lo ponemos de nuevo que lea total. Porque nosotros si ingresamos un valor menor a 1, esto no es correcto, no es válido. Entonces debemos de alguna manera pedirle al usuario que vuelva a ingresarlo. Hay dos opciones. Lo hacemos con un condicional, pero el condicional vamos a tener que envolver todo el código para que se ejecute o no. Y esta manera, que para mí es mucho mejor, mientras el usuario no ingrese un valor mayor a 1 o igual a 1 en el total, va a seguir pidiéndonos que ingresemos de nuevo la cantidad total de números a ingresar, hasta que sea mayor o igual a 1. Entonces, una vez que ingresamos el valor del total de números a ingresar, que ese justamente va a ser el final de nuestro ciclo. Ahora lo vamos a ver. Ponemos el ciclo para, que va a decir desde i, o sea, para i igual a 1, ¿hasta dónde? Hasta total, que es lo que hemos ingresado. Y le vamos a decir que sea con paso 1. Le vamos a decir que haga lo siguiente. Primero que nos escriba el mensaje ingrese número. Ingrese número. Hacemos un espacio, una coma, ponemos el número, o sea, ingrese número, el primero va a ser el 1, el siguiente el 2 y así sucesivamente. Ponemos otra coma, 2 puntos y esto para que se vea bonito. Hacemos leer y leemos ahora num, que es el número a ingresar. Luego, ¿qué hacemos? Vamos calculando el promedio. O sea, no vamos calculando el promedio, sino que vamos guardando en una variable acumulador, que es la variable promedio final. Le vamos a cambiar el nombre para que sea más acumulador, sumatoria final, para que sea más descriptivo. Sumatoria final, y acá le vamos a poner sumatoria final igual a sumatoria final más no. Entonces esto va a ir acumulando en cada una de las vueltas dentro de sumatoria final justamente la sumatoria de los números que vamos ingresando. Y por último, mediante un escribir, mostramos en pantalla el mensaje, el promedio de los total, o sea, de los X números que ingresemos. Y seguidamente lo que hacemos es colocar números ingresados y acá ahora hacemos el cálculo. Y el cálculo de un promedio es justamente sumatoria final dividido el total de números. Y el total de números es total. Perfecto, con esto hemos terminado el ejercicio. Ahora ejecutamos y... esperen, falta algo, acabo de dar cuenta. Fíjense que cuando nosotros teníamos un acumulador, lo que debíamos hacer siempre, acuérdense, es inicializarlo.
sumatoria final es igual a 0, para que arranque desde el número 0. Ahora sí, ejecutamos. Nos vamos acá, ingresamos 5 números, vamos a ingresar. El número 1 va a ser el 3, el número 2 el 4, el número 6 el 7, el número 3 el 7, el 4 el 8 y el 2. Promedio de los 5 números ingresados es 4.8. Bien, perfecto. Entonces, hemos llegado hasta este ejercicio y hemos visto cómo aplicar el ciclo para en diferentes situaciones, con diferentes ejemplos. Estos ejemplos son muy sencillos, son prácticamente para que lo entiendan, más allá de ese que tuvimos que intercambiar las variables, que es más que nada lógica. Lo demás se pudo hacer de manera muy sencilla y muy fácil y didáctica, como pudieron ver. Ahora, continuando, podemos ver acá cómo se resolvió el ejercicio de la misma manera que lo vimos recién en Paint. Y bueno, hasta acá hemos llegado con la clase del día de hoy. Hemos visto prácticamente todo lo que son los ciclos de una manera muy rápida, porque esto es práctica. O sea, ahora vimos lo que es, cómo funcionan, le quedan a ustedes ahora practicar. Justamente con esto, con la práctica, les voy a ayudar y les voy a dar el siguiente ejercicio, que dice: realicemos un menú dinámico donde tengamos diferentes opciones. Primero, mostrarnos números impares hasta un número dado. Después, mostrar la tabla de multiplicar para un número dado y mostrar un número elevado a una potencia. Y después una opción para salir. Cada una de estas opciones tiene que tener el menú. Yo les dejo esto para que lo hagan un tiempito, después voy a hacer el video con la solución para que corroboren, siempre les digo, corroboren solamente con el video, intenten siempre hacerlo ustedes. Les dejo esto para que practiquen todo lo que hemos visto anteriormente, tanto sean ciclos, todo tipo de ciclos, mientras, hacer mientras, el para, los condicionales, todo eso lo van a practicar con esto. Acuérdense que para los menús nosotros necesitamos que el usuario ingrese, o sea, que el menú se repita cada vez. Entonces, si nosotros queremos que cada vez que el usuario ingrese una opción se repita, si por ejemplo en un menú, acuérdense cómo funciona un menú. Se muestra el menú, elegimos la opción, hacemos lo que dice el menú y cuando terminamos esa operación volvemos otra vez al menú para ver si queremos realizar otra opción. En el caso de que no queramos, ponemos la opción indicada y salimos del menú. ¿Está? Bueno, justamente eso es un bucle. Esa es la ayuda que les doy. Usen un bucle para hacer el menú. Usen condicionales. Usen todo eso en conjunto y utilícenlo para resolver este ejercicio con cada una de las subtareas que se les pide. ¿Está? La próxima clase, el próximo video, vamos a resolverlo entre todos a esto en un video y vamos a ver los detalles que tengo. Obviamente después se van a venir más ejercicios para que justamente practiquen todo esto que hemos estado viendo hasta ahora. Pero como les digo, hemos llegado hasta acá del video, hemos visto ya todo lo necesario para practicar. Así que quedan ustedes meterle mucha energía, mucho power y nos vemos en la próxima. Pero antes, recordarles que como siempre les digo, suscríbanse al canal si no están suscritos, compartan el video con la gente que más lo necesite o con sus amigos, comenten, eso también ayuda mucho al algoritmo, denle me gusta al video y nos vemos en la próxima clase. Chau chau.